Presentamos faltas graves, situaciones graves que están ocurriendo en los establecimientos, situaciones muy duras que enfrentan las y los trabajadores de la educación, pero aquí también digo que vamos a persistir denunciando estas situaciones y buscando solución a los distintos problemas de la educación que hoy enfrentan las comunidades educativas. Buenas tardes, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Preguntarle puntualmente sobre lo que hablaba la cantidad de diputados de oposición que no llegaron a votar, incluso durante gran parte de las exposiciones y también en las dúplicas. Había un quórum bastante bajo en la sala. Finalmente ahí falta un compromiso de la oposición con este nivel acusatorio. Sí, hay personas que estábamos físicamente en la sala y hay otros que estaban conectados telemáticamente, pero evidentemente preocupa que haya quienes no asisten a una votación y evidentemente ahí todas las personas tendrán que preguntarle a sus diputados por qué no asisten a una votación de la relevancia que tiene una acusación constitucional. ¿Qué explicación le da usted al resultado? ¿Finalmente lo ve como un respaldo a la gestión de Figueroa o más bien ve otros elementos que jugaron quizá acá un rol determinante? Mira, yo creo que acá hay una omisión relevante en términos de hacerse cargo de las situaciones que se viven en el sistema educativo y evidentemente para un número importante de diputadas y diputados la educación no está siendo un tema prioritario ni principal y yo creo que eso explica que en una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, haya tantas inasistencias en la votación. Diputada, y respecto del fondo del argumento de esta acusación, si nos pudiese recapitular qué cosas se le imputaban y qué debiese ocurrir también con esos aspectos desde el punto de vista educativo. Sí, la acusación constitucional tenía 3 capítulos, el primero de ellos debido a la falta de regulación y de financiamiento. En la sala detallamos, de hecho, la cantidad de establecimientos, más de 4.000, que recibieron menos subvención, ya sea proporcionalmente o específicamente 1.591 establecimientos que teniendo mayor matrícula o manteniéndola recibieron menos subvención general. A eso se le suman rebajas por el programa de integración escolar, por la ley CEP, escolar preferencial, por lo tanto es mucha plata que no llegó a los establecimientos educacionales. Falta de regulación, ¿a qué nos referimos? Que en el contexto de pandemia no existió una regulación específica y, por ejemplo, se flexibilizó la ley CEP sin tener una ley y de hecho mencionamos la situación de que en 2010 sí se hizo una ley para flexibilizar la CEP en el contexto del terremoto, en cambio en 2020 a raíz de la pandemia eso no se hizo. Ese es el capítulo 1, en el capítulo 2 referido específicamente a las condiciones laborales, pusimos ejemplo evidentemente de la situación que enfrentan la y los trabajadores de la educación dejados a su voluntad en los establecimientos educacionales, también la situación de bono incentivo al retiro y por último, y que es un elemento que nos parecía bastante importante, que tiene que ver con las condiciones en las que están los establecimientos, hicimos mención a los informes de la Contraloría que de hecho dicen que no se están cumpliendo los protocolos. Escuchábamos las palabras de la diputada Camila Rojas de Comunes, quien fue uno de los 12 parlamentarios que presentaron este nivel acusatorio. En este momento se le consulta también por el rol de la oposición que se le había señalado. Lamento el resultado de la votación, pero sobre todo lamento que haya diputados que se vuelvan cómplices de la situación que hoy día vive el sistema educativo chileno, de las situaciones que se enfrentan en los establecimientos, que enfrentan las y los trabajadores de la educación, porque finalmente con esta votación lo que se hace es terminar respaldando la gestión que el ministro Figueroa ha tenido hasta aquí. Bien, escuchábamos a la diputada Camila Rojas, ahora la diputada Cristina Girardi del PPD, también integrante de la Comisión de Educación. Pero todos los argumentos que nosotros dimos, ¿no? Yo hablé de las condiciones lamentables en que están las escuelas fiscalizadas por mí, por la directora nacional de Educación Pública. Esta visita donde yo denuncio cámaras podridas, la hice con la directora nacional, ¿no? Y ellos, ¿qué responde Cruzco? Que al final ellos no quieren retornar a clase. O sea, como que si la obligación de retornar a clase, independientemente si el colegio o la escuela está en condiciones absolutamente paupérrimas, donde no se cumple ninguna condición, fuera obligatorio volver, ¿ya? Se supone que estamos en pandemia y precisamente porque estamos en pandemia, las condiciones sanitarias de una escuela se hace absolutamente relevante y las condiciones sanitarias en las escuelas no se cumplen. ¿Diputada? Entonces, a mí me llama la atención este nivel de negacionismo, porque es negacionismo,
de los parlamentarios de no querer ver la realidad. Diputada, esa es la realidad de las escuelas que están... Una sola cosa, ¿Sí? Estas escuelas que yo denuncié no son municipios, no son particulares subvencionadas, son escuelas que administra el propio ministerio a través de los servicios locales de educación. Estamos en vivo para 24 horas. Quería preguntarle por el rol de la oposición. Su jefe de bancada, el diputado Raúl Soto, no llegó a votar. Con estos argumentos que usted dice, ¿cómo se explica? Raúl Soto, por lo menos yo lo vi en el WhatsApp, dice que se contabilizó finalmente su voto. Perfecto. Pero independientemente de eso, creo que todos aquellos que se hicieron los Larry, ¿no? Claramente me parece insostenible que frente a un tema tan relevante como porque esto no es una acusación constitucional solamente o perseguir a un ministro. Esto tiene que ver no solo con las condiciones de los trabajadores, tiene que ver con las condiciones en que se está desarrollando la educación de los niños más pobres de Chile, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, los que se restaron de participar en este proceso, se restaron también ya de efectivamente asegurar y garantizar que el rol de este Parlamento, asegurar el derecho a la educación en las condiciones que se merecen los niños de este país. Todos los que no participaron, a mí me parece absolutamente reprochable y son tan responsables como aquellos que niegan la situación de lo que está ocurriendo hoy día en las escuelas. Escuchábamos a la diputada Cristina Girardi del PPD, habla ahora la diputada Marisela Santibáñez, quien de hecho fue la única que integró la comisión revisora por parte de la oposición. En ocasiones anteriores, en otras acusaciones constitucionales, y yo lo lamento. Pero hemos traído acá, gracias a la diputada Camila Rojas, la voz de los sin voz, la voz de los que no tienen voz, la voz de los profesores, la voz de los alumnos más vulnerables, la voz de las aulas hospitalarias, a esos padres y madres que siguen teniendo niños con enfermedades terminales. Yo los abrazo a la distancia y les digo que no vamos a retroceder, que lo que se dio aquí en la Cámara de Diputados no es reflejo de lo que se da en las calles de nuestro país, en las regiones, en los lugares más rurales de nuestro país. La realidad es que habla de un abandono a la educación pública de nuestro país y eso va a seguir siendo así. El abandono de este ministro va a tener, lamentablemente vamos a tener que seguir teniendo a este ministro a cargo de la educación pública y eso nos lleva a tener más fuerza, como hoy día, como una bancada más amplia y también con la presencia de Cristina Girardi. Usted habla de abandono, hay un abandono también de sus colegas, que fueron 7 los que no llegaron a votar, hubo votos en contra también. Yo no tengo pelos en la lengua, periodista, yo no tengo pelos en la lengua para decirle que en la cara de cada uno de ellos le tendremos que decir cuál es la situación. Yo prefiero al que vota a favor o que vota en contra, claramente dándole la cara a la ciudadanía, a los profesores, a los docentes, a los apoderados, a todo el entorno del sistema educativo. Pero aquellos que no dan la cara simplemente tienen que asumir la cobardía de no enfrentar esta realidad. Yo lamento esta votación, pero más lamento en la situación en que está la educación pública de Chile. Las palabras de la diputada Marisela Santibáñez del Partido Comunista, las palabras de la oposición. En breves instantes vendrá el ministro de Educación, Raúl